y en su trabajo, en su casa, en su vida social. Lo que nosotros decimos, tenemos que serlo, ¿sí? Si yo digo soy buena gente, tengo que ser buena gente en todo sitio. Si yo digo soy buen padre, tengo que ser buen padre afuera y en mi casa, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que el cristiano tiene que ser íntegro, es decir, sin tacha, no digo que no, sin señalamientos, porque a todos nos señalan, sí, eso no hay problema, a todos nos señalan, por más buenos que seamos nos van a señalar, pero que no nos señale Dios, que Dios no nos diga aquí está, y que el diablo cuando nos señale diga el Señor, no, es mentira, eso no es verdad. O sea, que Dios levante la voz por nosotros, porque somos unos cristianos que tratamos de agradar a Dios de la mejor manera. Y entonces, en Isaías 5:20, vamos a empezar ahí, Isaías 5:20, hay un peligro que todos los cristianos estamos afrontando. Afuera hay mucho peligro, afuera hay mucha maldad, afuera hay cosas, y entonces dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo les dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, no podemos dejarnos contaminar de lo que hace el mundo. Por ejemplo, en España hay una ley que prohíbe tocar los hijos. A los hijos no se les puede, mejor dicho. Pero esa ley contradice la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué me acojo? ¿A la ley o a la palabra? La palabra dice, corrige a tu hijo con vara para que más adelante no sea la vergüenza de su casa. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar. Aquí en España, después de los 16 o 18 años, los hijos ya tienen completamente su libertad. Pero nosotros tenemos que digamos, sumarnos a la palabra, y la palabra dice que mi casa debe tener un orden, ¿sí? Dice, tiene que tener orden en su casa. Entonces, son situaciones. La palabra le permite, por ejemplo, hay sitios donde se fuma marihuana y es legal. Y entonces, la palabra de Dios dice que eso está muy mal. Entonces, la ley nos dice una cosa, pero la palabra dice otra. Y es más, el aborto. La palabra de Dios dice claramente que el aborto es asesinato, pero la ley de España dice que es legal. Estamos diciendo que el mundo está tratando de contaminar al cristiano. Y el cristiano no se debe dejar contaminar del mundo. Y podría gastar mucho tiempo aquí. Ni hablar de los noviazgos. La Biblia habla que hay que dar un tiempo de conocerse. Y aquí el tiempo son 24 horas porque ya se están acostando. ¿Sí? No es que yo lo digo porque es lo que me dicen, ¿sí? Los jóvenes. Y entonces los cristianos no podemos dejarnos contaminar de lo que hay afuera. La Biblia dice que los tiempos son malos. Entonces nosotros no podemos dejarnos contaminar, sino tratar de ser íntegros, sin tacha. ¿Sí? Que Dios diga, que uno se presente delante y dice, vea, mi buen siervo fiel, mi buen siervo fiel. Y entonces hay una parábola, Mateo 21:28. Mateo 21:28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos
Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces enseguida dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron: el primero. El primero dijo: no voy, y fue. El segundo dijo: voy, y no cumplió su palabra. Entonces mira, el cristiano tiene que tener palabra, compromiso, ¿sí? El cristiano, dice la Biblia, al sí, sí, y al no, no. Si usted se compromete en una cita con una persona en la Plaza Nueva a las 5 de la tarde, debe llegar a las 5 de la tarde a esa cita. Si no, está faltando a su integridad. Si no puede asistir, le llama y le dice: mira, se me presentó un problema, y ahí queda bien. Pero no, yo no voy, no pasa nada. No, el cristiano tiene que ser íntegro al sí, sí, y al no, no, es decir, tener palabra. Y yo me preguntaba, ¿qué es integridad? Entonces, tengo aquí, dice: integridad es coherencia entre las palabras y las acciones. Si yo soy cristiano, debo portarme como cristiano en todo sitio y en todo lugar. Dice: integridad es ser honesto y transparente. Uno tiene que ser así. Dice: mira, hermano, a veces me dice alguien: mira, yo sé esto, sí. A veces se me sube el mal carácter. Eso es ser honesto. No, a veces digo malas palabras. Eso es ser honesto, no ser tapado. Entonces el cristiano tiene que ser honesto. Integridad es ser fiel a Dios aún en tiempos difíciles. Cuando todo sale bien, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando las cosas empiezan a salir regular, dice: ya Dios, vea, ya me está fallando, pues yo también le voy a fallar. Dios no sé qué. Entonces uno tiene que ser fiel a Dios aún pasando dificultades o pruebas. Ya Dios se olvidó de mí, ya no sé qué. Entonces, ahora, integridad es vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Nosotros debemos vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, Dios nos llama a que usted y yo tenemos que ser íntegros, rectos, sin tacha. Que el Señor dice, vea, ¿qué decía el Señor de David? Que David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué hablaba el Señor de Job? Siervos como Job no hay ninguno. Qué bonito sería que Dios pudiera hablar de nosotros cosas como esas. Mira que pasa luchas, que se esfuerza, pero ahí está, pero sigue, pero sí que, y no reniega y no hace. Entonces, Santiago 1:22. Un enemigo de la integridad es que somos oidores de la palabra y no somos hacedores de la palabra. Y hoy por hoy abunda el cristianismo, entre comillas. Las redes sociales están llenas de cristianos, y aquí en cualquier parte se puede hablar de cristianos, pero entonces dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Cuando usted es solo oidor y no es hacedor, se está engañando a ti mismo. Y como digo, desafortunadamente en el mundo cristiano abundan las personas que hablan, ¿sí?, la palabra. Y a veces se acercan a uno, bueno, son los superdotados en la palabra. Pero siempre la Biblia dice:
muéstrame sus frutos, muéstrame sus frutos. Entonces dice que la persona íntegra debe ser hacedor de la palabra. Y sigue en el número siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Entonces, está diciendo la palabra sencillamente que nosotros lo que hablamos tenemos que decirlo, de cumplirlo. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que cumplir la palabra. Y bueno, digo, desafortunadamente, ahora hay muchas personas que hablan la palabra y no la cumplen. Entonces nosotros tenemos que ser eso, íntegros ¿en qué? En ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Ahora, Santiago 2:14 es lo mismo, dicho de otra forma. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El cristiano íntegro tiene que tener obras. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos que dar obras, tenemos que hacer frutos de acuerdo a lo que nosotros somos. A mí me pasa, a veces mi esposa me dice, es que usted le cree a todo el mundo. Sí, yo a veces le creo a todo el mundo, sí. La persona habla y habla, va, pero después uno se detiene. ¿Dónde están los frutos? Muéstreme sus frutos. No, es que no sé qué. No, muéstreme sus frutos. Si la persona no tiene frutos, puede hablar todo lo que quiera, pero no es una persona íntegra delante de Dios. Porque hablar de la Biblia, todas las personas pueden hablar, pero sencillamente dice que de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. Es más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Ahora, Mateo 5:23. La integridad nos lleva a nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Es tan importante lo que dice la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, en el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que nosotros debemos perdonar a todo el mundo. Y dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor no va a perdonar. Entonces, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Entonces dice aquí, Mateo 5:23, antes de leerlo quiero decirle una cosa, y no es soberbia, no es vanagloria, pero usted y yo somos los buenos, somos los hijos de Dios y pertenecemos a Dios, y los que no hacen esfuerzo por pertenecer al reino de los cielos son los malos. Nosotros somos los buenos. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a Dios, porque hemos sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Entonces, eso nos da un plus de que nosotros somos los buenos. Usted tiene que creerlo. Usted y yo somos buenos. Porque esas caras, créalo, usted es bueno. No le estoy diciendo que mire qué fallos tiene. Estoy diciendo que usted un día hizo una oración de entrega y decidió entregar su vida a Cristo. Y eso le da un plus que es usted pertenece al reino de los cielos. Y entonces usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, y los demás pueden hablar lo que quieran, pero nosotros somos hijos de Dios y por eso tenemos un plus. Entonces, en la iglesia y aún en otras iglesias, los que hablamos y hacemos la palabra de Dios somos los buenos, somos los hermanos. Entonces dice,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con su hermano y entonces ven y presenta su ofrenda. Mira, mirándola de otro punto de vista, dice, por eso yo no presento ofrenda, porque tengo muchos problemas con la gente. Y así se disculpa de no traer diezmo ni ofrenda. Pero eso no es lo que dice la palabra. Sí. Y entonces cuando se reconcilia con tu hermano, ven y presenta su ofrenda. Le está diciendo que no deje de ofrendar. Le está diciendo primero arregle con su hermano y luego ven y trae su ofrenda. Entonces, ¿por qué? Mira, si en nuestro hogar hay problemas, en nuestras casas hay problemas, en los colegios hay problemas, ¿por qué no va a haber problemas en la iglesia? También, porque todos tenemos diferentes caracteres y diferente forma de ser. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros como hermanos debemos eso. Dice, reconcíliate con tu hermano. Y en otra parte habla de estar bien con todo el mundo. ¿Cómo así? La Biblia dice que estar bien con todo el mundo, eso es muy difícil. Entonces dice Romanos 12:17. Estad en paz con todos. Entonces, estamos hablando de integridad. Integridad dice, no paguéis a nadie mal por mal. El que me la hace, me la paga. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. Violencia no se paga con violencia, porque genera más violencia. Dios dice, déjeme lo que yo me encargo de esa persona. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice luego, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero al menos en lo que dice la Biblia, en lo que depende de mí, en lo que depende de nosotros, hay que estar en paz con todos nosotros. Amén. Entonces, no, porque digo, a mí me ha pasado. A veces yo iba por una calle y veía a alguien que venía ahí, y yo me cambiaba de acera para no verlo. Pero la Biblia dice, en lo que dependa de mí, estad bien con todas las personas. Estamos hablando de integridad. Si yo tengo que cambiarme de calle o de andén, es porque no estoy bien, ¿sí? Entonces, sencillamente, tenemos que ser íntegros. Y luego, hay una fórmula, como yo decía, esto de estar bien con todo el mundo es difícil. Esto de estar bien con los hermanos es difícil. Esto de seguir a Dios no es tan fácil. Esto de ser testimonio no es tan fácil. Entonces vamos a Filipenses 2:13. ¿Qué es muy complicado? ¿Qué es muy difícil? Pues vamos a Dios. Yo siempre digo, el Señor le pone uno las cosas tan fáciles. Le dice el Señor, mira, vaya, arréglese con su vecino. Dice, ay, Señor, yo no puedo. Entonces uno va y le dice, Señor, ¿y por qué no me echa un cable? ¿Por qué no me echa una manita que el vecino venga a mí? Y el Señor le ayuda, le facilita a uno las cosas. Entonces dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si nosotros tenemos algo que no podemos hacer, tenemos una lucha, tenemos algo que no nos deja andar en integridad, le dice, Señor, ayúdame porque tú eres el que coloca el querer como el hacer. Yo quiero, la Biblia dice, hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero, a veces hago lo que no quiero. El Señor lo ayuda a uno a hacer lo que Él quiere, o sea, a ponerlo en integridad. Y dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Mira, volvemos al principio. Afuera hay una generación, dice la Biblia, mala y perversa. Afuera la gente se goza haciendo el mal. Afuera la gente no quiere hacer el bien. Y nosotros no nos podemos dejar contaminar de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Tenemos que ser luz allí donde la gente está haciendo lo malo, allí donde las personas están haciendo lo contrario. Si a nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde sea, la gente está uno bien con todo el mundo, es porque le falta cierto cristianismo. Cuando uno empieza a fijar unos parámetros en cualquier sitio, en los colegios, en el trabajo, en la vida social, en donde uno esté, uno empieza a fijar unos parámetros, ya está diciendo que usted es diferente. Por ejemplo, yo le decía a mi jefe, yo le ayudo cuando sea, pero los domingos no cuente conmigo. Y nunca he trabajado los domingos, con algunas excepciones, porque yo le dije desde un principio, el domingo voy a la iglesia, el domingo voy a Dios. ¿Y sabe qué me decía mi jefe? Vaya, yo oré por mí también. Claro. En el trabajo empezaban todos a burlarse de lo que yo decía. Y alguna vez lo conté aquí, y alguien me decía, usted es mentiroso, me dice que Dios está en todas partes. Le dije, sí, Dios está en todas partes. ¿Cómo así? ¿Sí, seguro? Y entonces me decía, ¿y está en el huerto de mi abuelo? Le dije, pues claro que está en el huerto de su abuelo. Mentiroso porque mi abuelo no tiene huerto. Entonces me engañaban. Entonces, pero después, al mes, a los 2 meses me estaba diciendo, Jorge, ¿por qué no ora que mañana voy a presentar el carnet de conducir? ¿Por qué? Porque uno está siendo diferente. Y usted tiene que ser diferente en todo sitio para que las personas vengan a ti cuando tengan necesidades. Para que las personas vengan a ti cuando tengan enfermedades. Cuando las personas vengan a ti cuando tengan depresión. Cuando tengan maldición y dice, ay, ahí hay una persona que se dice ser seguidor de Cristo, voy a ver qué me aconseja. Nosotros por eso, pero si yo digo que soy seguidor de Cristo y no me porto como seguidor de Cristo, las personas no vienen a mí. Este es uno igual a los míos. Si yo digo, si se van a un sitio y se emborrachan y yo también me emborracho, pues entonces ¿de qué Cristo estoy hablando? Entonces yo tengo que ser íntegro en todo lo que hago, en todo. En la casa, fuera de la casa, en mi hogar, en mi trabajo, en todo sitio, en todo sitio. Y vaya para terminar, cuando yo estaba recién llegado a la carpintería, allá se pone la madera muy alta para poderla transportar. Los muchachos se ponían a hablar detrás de los carros de madera para que no los viera el jefe y se gastaban una media hora, 1 hora. Cuando el jefe se iba, se metían allá a dormir. Y yo no lo hacía, yo seguía trabajando y trabajando. Y me decían, es que usted no sé qué, usted dice cuando dije, no, es que Dios me está mirando y yo creo en Dios y no puedo robar a mi jefe. Y al final, pues entonces todo se descubre porque lo que se hace mal. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo eso? Porque uno tiene que ser íntegro en todo sitio y en todo lugar. En todo sitio, en todo lugar. A los hermanos inmigrantes que dicen, ay, que voy a meter los papeles, ¿por qué? ¿Cómo se llama, pastora? Por asilo político. Entonces, la mayoría de los inmigrantes que meten los papeles por asilo político tienen que decir el 80% de mentiras. Entonces yo les digo, no hagan eso, porque están mintiendo. Aún consigan los papeles así, están diciendo mentiras. Entonces, pero como digo, muchos, y ahora hay algunos que están así en que ni papeles ni otra situación. ¿Por qué? Porque han mentido. Entonces, sencillamente el cristiano no puede decir mentira, ni mentira chica, ni mentira grande. Y así sucesivamente. Entonces,
¿qué ganamos nosotros siendo íntegros? ¿Qué ganamos? Entonces, lo primero que yo veía es, si nosotros somos íntegros, si tratamos de hacer la palabra, agradamos a Dios. Agradamos a Dios. ¿Y qué buscas tú? Agradar a Dios. ¿Qué busco yo? Agradar a Dios. Pues agradémosle con un aplauso. Aleluya. Aleluya. Nosotros, nuestra vida como cristianos debe buscar ese objetivo. No buscar el beneficio de Dios, sino agradar a Dios. Cuando nosotros somos íntegros, somos un testimonio vivo de Dios delante de la gente del mundo. Mientras los otros hacen el mal, nosotros hacemos el bien. Mientras otros responden con violencia, nosotros ponemos la otra mejilla. Mientras los otros dicen cosas, nosotros mantenemos la boca callada. Somos diferentes. Entonces, siendo íntegros, estamos siendo un testimonio vivo delante de Dios y delante de las personas. ¿Cómo van a llegar a nosotros? Porque nosotros somos un testimonio diferente. Cuando nosotros somos íntegros, estamos creciendo espiritualmente. Estamos creciendo. Eso es la batalla permanente contra la carne, nos hace crecer espiritualmente. Eso es sí o sí. Ahora, cuando nosotros logramos mantener nuestra integridad, nos da confianza para seguir adelante. Si he podido vencer este pequeñito, si he podido vencer esto, puedo vencer esto y puedo vencer esto y puedo seguir adelante. Yo a veces hablo con las personas, uno dice, algunos tienen lucha contra el alcohol, otros tienen lucha contra la droga, otros tienen lucha por su soberbia y su orgullo, otros tienen lucha por las malas palabras o por las mentiras. Y yo no digo que no haya tenido esas luchas, pero para mí eso ya pasó, eso ya es pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he logrado superar esas situaciones. He logrado superar situaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos íntegros, Dios coloca gracia en nosotros. Dios coloca gracia, ¿sí? Nos hace, dice, a mí me gusta lo que dice la Biblia, dice que le hermosea a uno el rostro. Le hermosea a uno el rostro. Cuando uno es cristiano íntegro, va contento. Así no se le notan tanto las arrugas, no necesita tanto crema, siempre está con risa Pexoden y eso. Entonces, esa. Ahora, dice que también cuando uno es íntegro, los demás lo respetan. Las demás personas lo respetan, ¿por qué? Pues este es hijo de Dios, eso. Ahora, cuando uno es íntegro, puede hablar con autoridad y con confianza de la palabra. ¿Por qué? Porque está hablando lo que está viviendo. Yo siempre digo que nosotros para pararnos aquí en un púlpito no podemos hablar lo que no hemos vivido, lo que no estamos viviendo. Entonces, las personas cuando somos íntegros o son íntegros, usted y yo podemos hablar delante de los demás, delante de las personas con confianza. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que estamos viviendo, no estamos con historias. Ahora, cuando uno es íntegro, Dios dará gracia a todo lo que hagamos. A todo lo que hagamos. Y eso, como digo, no les hablo de historias, hablo de cómo Dios da gracia a todo lo que hagamos. Y si nosotros hacemos de nosotros la integridad una forma de vida, tendremos siempre el favor de Dios. Siempre vamos a tener el favor de Dios. Mira, no sé si lo he contado, pero lo voy a contar porque es que me impactó. Me dice Wilfredo, estás muy impactado por ese testimonio. Algunos se lo he contado. Nosotros estamos haciendo la tarima una tarima como esta para la iglesia nueva. Y habíamos tenido mucho problema para conseguir las tablas que están aquí debajo. Muchos problemas. Problemas para conseguir la madera porque le venden madera al mayorista. Y lo intentamos por varios sitios. Llevamos mes y medio buscando unas tablas de 1.20 por 2.40 para la tarima.
si nos las vendían, no nos las traían y no conseguíamos quien nos las trajese. Y de pronto fuimos a un sitio con el hermano Wilfredo y ese día nos trataron a las patadas, ¿sí? Vaya, pregúntele a él si se la vende. Y el otro, vaya, no vayan del otro. Y al final nos marearon y dijeron, ¿sabe qué? No la vendemos aquí, vuelva por la tarde que estamos muy ocupados. Y nos fuimos así con el hermano Wilfred, así con la cabeza agache pensando. Le dije, yo he comprado maderas en otro sitio. Nos fuimos allí con él. Y llegamos allá y le dije al muchacho que estaba ahí, le dije, ¿cuánto vale una lámina de 1.22 por 2.44 de aglomerado 19? Y estaba el hombre ahí. Cuando salió una chica a sacar una fotocopia ahí junto al hombre, y me saludó, era mi vecina, y le dice la chica al hombre, él es cliente nuestro. Él es cliente, había comprado unos 5 palos por ahí en mi vida. Él es cliente nuestro. Y de una vez cuando dijo la palabra mágica, él es cliente nuestro, o sea que Dios colocó gracia, dijo, vaya, hable con él, que el hombre le consigue los palos. Y fuimos allá, que cogió los palos, los echó ¿cómo se llama eso? En un carrillo, y fue y me los llevó al coche y me los cargó en el coche. Y luego me dice el muchacho, ¿cuántas láminas necesita? No, tanto, me dio descuento en mayorista, descuento de cliente. Dime la dirección que se la llevamos allá al sitio. Y así fue. Entonces, hablo del favor de Dios, pero también hablo del testimonio. Esa muchacha era nuestra vecina y ella sabía que nosotros teníamos una familia de testimonio, ¿sí? Y Dios siempre, si uno tenemos testimonio, dice que tendremos el favor de Dios en todo sitio y en todo lugar. Y entonces, lo que Dios nos dice es que seamos personas de testimonio. Mire, hermano, y termino con esto. Mire de dónde te sacó Dios. Miro de dónde me sacó Dios. A uno lo sacó de un sitio, de otro. Mire cómo Dios está trabajando en su vida. Mire cómo Dios está bendiciendo su familia y su casa. ¿Por qué no ser íntegros delante de Dios? Si nosotros somos íntegros, tendremos sanidad, bendición, liberación, salvación y vida eterna. Busquemos la integridad, luchemos para ser íntegros y lo ha de ver que veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso al Señor.